Sin dudas, creo que el mejor momento para un escritor que recibe un premio literario llega cuando ve finalmente publicado su libro, cuando ya es un hecho realmente que está demostrando y ha puesto esa carta al mundo en manos de sus lectores. Y esta primera entrega que vamos hoy a compartir aquí en el Salón de Mayo será Bumbos, ganador del 12º premio Celestino de Cuentos de Héctor Leandro Barrio, un autor que, como les decía, es de Cienfuegos. Pero bueno, yo creo que se impone, antes de dar continuidad a estas mesas de presentación, yo quiero darle la palabra a Rafael de Ávila, que es un caballero de la luz, como le gusta a él ser reconocido, porque es un amigo también de Ediciones La Luz, es autor también de nuestro catálogo. Yo quiero, porque realmente la cultura cubana, la literatura cubana está ahora mismo de luto, y yo quiero que Rafael de Ávila se refiera a ello. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Yo le decía a Luis que antes de entrar en la catedral de literatura, debemos entrar en una catedral luctuosa. Debemos rendir tributo de recordación eterna a ese magíster que fue, y es terrible emplear el fuego, ¿verdad? Por eso digamos que es Francisco López Sánchez. Dedicar, yo le decía a Luis, dedicar esta presentación a Sacha, y él me decía la presentación, ¿no? Dedicar la jornada al maestro Francisco López Sánchez, in memoria. Merecido además porque Sacha fue también profesor del Centro Onelio. Creo que todos los que pasamos en el Centro Onelio alguna vez pudimos compartir sus clases, sus conferencias. Y el premio Celestino, definitivamente la historia del premio Celestino también está vinculada a los egresados del Centro Onelio Jorge Cardoso. Entonces, bueno, más luz para Sacha, donde quiera que esté. Y aquí están los jóvenes narradores cubanos que están dedicando su jornada de presentaciones en el Pabellón Cuba, en el Salón de Mayo, a su memoria. Entonces, amigo, te invito a que hagas las palabras de presentación de este volumen Bumbos, que tuvo el trabajo de edición de Alberto Santos, que es el editor habitual de esta colección. Es también un cuidador del premio Celestino de Cuentos. Tiene como ilustración de cubierta una fotografía de Sandor Mejía Brito, el trabajo de expresión de Mariela Bonda, y el diseño de Robert Wright, diseño de colección de Robert Wright. Excelente diseño de Robert. Hay que decir que cuando conformé el jurado que premió esta obra, pues lógicamente no conocía a Héctor Leandro. Más allá de que el premio pues se bajo seudónimo, pues ni siquiera tenía la menor noción de la existencia de este colega, de este amigo que tengo hoy a mi lado, de este gran escritor que tengo hoy a mi lado. Así que vamos a comenzar con este texto que titulé Héctor Leandro Barrios o la urgencia del divino flotar. Muñeco de plastilina respirando arena lunar, eso nos dice Héctor Leandro Barrio en la primera de las 8 historias de este libro. Este libro balsa. Este libro que intenta devenir balsa, intenta hacernos flotar. Bumbos es eso, estructura semejante a un bote, pero sin quilla. En puridad, una balsa. Eso también nos lo dice el autor, esta vez en el cuento homónimo. Presumo no resulta para nada ocioso o casual el para algunos extraño e inusual nombre de este volumen de cuentos. Me temo no resulta el título elección para nada casual y sí para todo causal. Y es que el correlato que emana de cada uno de estos cuentos llega desde la inacción de hundirse. Navegación y hundimiento, de eso parece decirnos el autor, se trata la vida. Heidegger, a quien volveré más tarde, sostenía que todo ser era un ser para la muerte. Muñecos de plastilina que se asfixian, eso somos,
para Héctor Leandro Barrio. Muñecos que en el estertor del hundimiento ni siquiera tienen la natural posibilidad de respirar agua, como corresponde a ser extirpados, alejados, exiliados, expulsados de sus humanísimos entornos. Se respira arena. Arena lunar. Los personajes de este libro se hunden, se asfixian, todos sin excepción, literal e inexorablemente. Por momentos, no pocos momentos, se tiene la sensación, estremecimiento que a full machín muta a certidumbre de que la lectura, el mero conocimiento de estos personajes, de su asfixia y hundimiento, acabará también literal e inexorablemente por hibridarnos, por escamotearnos, por cercenarnos el humano aire, privarnos de la arena del entorno, para sumirnos en idéntico hundimiento e idéntica asfixia arenosa y lunar. Mas como asfixia y hundimiento no pueden resultar totales, no pueden, porque a eso desde el humano existir nos negamos. Como aún ante el bullir sonorísimo de la desesperanza se anhela asome el rostro, la nunca sonorizada esperanza, como además se es benévolo y se peca de compasivo, en nombre de ese dúo, benevolencia y compasión, ofrece el autor, diligente desde el paratexto, ese paratexto que al decir de Genés es el título, un artilugio de salvación, un artefacto flotante, 8 bumbos, 8 balsas para 8 hundimientos, para 8 asfixias, 8 bumbos para que sobre ellos, sobre esos artefactos sin quilla, alcancen no solo a ponerse a salvo los tristes personajes que en este libro moran, sino también intentemos ponernos a salvo nosotros, sus lectores. Este, digámoslo sin tapujos, es un libro pecio, y los pecios carecen de tripulación. Carecen de tripulación porque todo tripulante se ha transmutado en cadáver. Cada tripulante, un ahogado. Eso semejan los personajes que pueblan y despueblan este libro, cadáveres. En ciertos casos se trata de personajes en trámite de serlo, personajes precadavéricos, aspirantes a cuerpos yertos, aunque lo de aspirantes, de tanta yertura, casi no se nota. Un lector avisado podría postular que en este libro pululan seres de dos tipos, cadáveres y aspirantes a cadáveres. Esa puede ser la tipología. Entre los aspirantes, los postulantes a cuerpos yertos, abunda la patología, la enfermedad del cuerpo y la enfermedad del alma. No pocas veces se cree avisorar que el estado natural de los seres que pueblan este libro, al menos de los precadavéricos, su estar a temperatura y presión normal, no resulta en modo alguno la humana salud, sino amargamente la humana patología. La enfermedad se deleita en no pocos de estos cuentos y lo que es peor, en infantes. Enfermedad ante la cual no bastan terapias. Una enfermedad se diría kafkiana, porque aunque estos resulten cuentos o parezcan resultar cuentos realistas, un vendaval kafkiano los corre, los descorre y los recorre. Quien quizá en puridad no resulte exacto a dosarles lo kafkiano y sí lo angustioso existencial. Quizá asome con mayor nitidez la mano de Camus, espiritualmente hablando, que la del Checo. Kafka expone y dispone. Camus crea atmósferas. Y estos, presumo, resultan cuentos de atmósferas. Atmósferas carentes de aire, llenas de arena lunar. Atmósferas cargadas de helio. Helio porque ya se sabe que el helio, al menos a los aeróstatos, los hace flotar. Y entre tanta inhumana asfixia y tanto humano hundimiento, urge flotar. En el primero de los cuentos de este volumen, dos seres toman ventaja de un enfermo mental, un pobrecillo ingresado en un sanatorio, un pobrecillo que cree amar a una chica de nombre bíblico, cuando en realidad abraza un árbol. Ese es su bumbus, su balsa, su artefacto anti-hundimiento, su provisión de oxígeno, su fuga de la arena lunar. Una fuga que es balsa y a un tiempo pecio, como todas. Porque para el autor, urge decirlo, toda balsa es un pecio en potencia. Para el autor, todo ser sobre una balsa tiene la dualidad del gato en la caja de Rodinger. Es balsa y oxígeno al tiempo que pecio y arena lunar. No resulta ocioso que el libro tenga su alfa con este cuento asfixia arena lunar rotunda, para concluir con un cuento asfixia arena lunar no menos rotunda, ahogo de dos seres yertos,
asfixia que no llega desde la arena lunar, sino desde el urbano y muy deprimente vagar. Alfa y Omega vienen y devienen por arte de arenoso virvirloque, nunca y para nadie Eros, y siempre y para todos Thanatos. El último performance es otra vez un aquelarre de patología y un pandemonium de arena lunar. Y aquí asoma una de las particularidades que van a resultar reincidentes en alguna de estas historias. Se nos hurta el final, o parece que se nos hurta. Se diría que por instantes el autor se deleita en escribir cuentos con aparentes no finales, finales imprecisos, difuminados, suerte de trozos de historias cinefinales, alfas sin omega. Y si el final se nos hurta, de alguna manera también se nos hurta la divina función del Eros, esa, la legada por el psicoanálisis: expulsar, derrotar, hacer desaparecer, poner en fuga a Thanatos. En estos cuentos no falta Eros, el Eros fálico y el Eros vulvar. Y no obstante, ese Eros perece, aquejado de arenosa capitis diminutio, capacidad disminuida, intenta hacernos ascender y sin embargo queda en tierra, se hunde, desfallece, semeja a un Eros sin fuerza, sin alas, incapaz de expulsar, derrotar, hacer desaparecer lo tanático. Sería un Eros vencido, impotente, yerto, atiborrado también el de arena lunar. Un Eros sin Eros, un Eros tanatizado. Bulbo de luz podría resultar el cuento soberanamente patológico de este libro. Un cuento en el que el estilo, el lenguaje, el torrente palabrero se infecta de lo patológico y digamos que también se patologiza. Esta resulta la historia ideal para exponer aquello que más corporiza e identifica el accionar narrativo de Héctor Leandro Barrio. En un entorno donde el afán de contar historia hace olvidar mayoritariamente el estilo en función del mero y llano contar, Héctor Leandro Barrio hace prevalecer el contar haciendo prevalecer el estilo. Ni llano ni mero. Héctor Leandro Barrio, dígase abiertamente, es un estilista. En eso se hermana con Marta Costa, Emelio Medina, y si no marca el esquema con este presentador. Y ello se pone de manifiesto en grado exponencial precisamente en este cuento, Bulbos de luz. Fraseos cortos, ríspidos, entrecortados, por instantes absurdos, frialdades mesuradas, anáforas, oraciones como cuchillo, caos verbalizado, remedio de obsesión de lente cinematográfica, cámara que en obcecado e inconexo traveling recorre un sitio, no solo un sitio externo físico, sino esos sitios otros, internos, sitios del alma, de la psique, y todo ello semejando o parodiando las precisas y exiguas acotaciones de un guión, los paneos de una lente. Y es un caos el lenguaje, sí, un caos, porque se recrea un caos fuera del lenguaje. Caos in, caos out, se diría remedando el lenguaje cinematográfico. En Bulbos, cuento que ofrece título al libro, el lector advierte definitivamente que el personaje central de los cuentos de Héctor Leandro Barrio, al menos el personaje central de este libro, resulta estrictamente el lenguaje, lo que dice el lenguaje y lo que alude el lenguaje, porque en Héctor Leandro Barrio cuanto acaece con las palabras y desde las palabras se alza como centro telúrico e imantante de lo que acaece con el argumento, con la historia, con el tópico. Una frase en este cuento no puede ser olvidada: ¿no se cansa el mar de golpear el diente de perro? He ahí enunciada una tesis teleológica. Recordemos a Kant cuando sostenía que el arte resultaba una finalidad sin fin. Recordemos a Lezama cuando enunciaba su maravillosa hipertelia, algo que se ubica más allá de su finalidad. En el caso de Héctor Leandro Barrio, esa teleología adquiere una vez más, aludo a ello, un innegable hálito existencialista, en cierto modo heideggeriano. Urge recordar aquello que Heidegger llamaba Dasein, ser ahí, ser en el mundo. Los hechos acaecen porque así deben de acaecer, parece decirnos Héctor Leandro. Acaecen sin cansancio, sin mediadores, sin que se les invoque o provoque. Recuerdo ahora una frase del infortunado y genial Raymond Radiger: ¿de quién es la culpa? ¿De la aguja o del imán? Eso precisamente desea decirnos Héctor Leandro Barrio. No hay culpa, no hay culpables, agujas o imanes.
Todo está inicialmente preestablecido en su misma naturaleza, arreglado de manera natural, sin tragedia, sin aspaviento. Todo ocurre como debe ocurrir, no vale inmutarse. En este cuento puede preguntarse el lector, ¿qué demonios ha sucedido? ¿Qué final sin final nos asedia, acecha sola al final? En la morsa, cierto presunto robo de energía eléctrica y posterior soborno culminan en pelea. En salto al vacío, otra vez Eros intenta desdibujar, poner en fuga, deslastrar de muerte a Thanatos. Intenta, como nos dice Héctor Leandro Barrio, arpegiar acordes. Mas ni los arpegios arpegian, ni los acordes resultan tales. Otra vez asoma la teleología del autor cuando nos dice, hay frutos y hay tubérculos. Cosas que nacen en el aire y cosas que nacen bajo la tierra. ¿Existen otras posibilidades? Puede uno preguntarse. No existen. Todo está predeterminado. La finalidad carece de finalidad. Las cosas son como son y los hechos como acaecen. Nada ni nadie alcanzará a alterarlos o a hacerlos mutar. Negando a Hemingway, Héctor Leandro Barrio parece decirnos que el hombre puede ser derrotado y puede ser vencido y puede ser arrastrado y defenestrado y negado, pero aún en mitad de esa vorágine defenestrante debe perseverar, porque esa y no otra es su naturaleza, esa y no otra su finalidad. La única finalidad posible. Estructuralmente este es un cuento dispuesto desde y sobre interpelaciones. Y otra vez se nos hurta, distorsiona y difumina el final. De vuelta a casa nos devuelve una estructura común en este volumen. La historia se imbrica y crece en secciones. Dos secciones, dos voces en primera persona. Cada voz expone causas, condicionantes, anhelos, circunstancias, acorde a la apotegma de Ortega y Gasset. Y desde esa dualidad se trenza, traza, troza la historia y todo ello para finiquitar una historia de amor. Una vez más, Eros, pobrecito, Eros no alcanza a vencer al muy cruel y persistente Thanatos. Hace ya algunos años pude conformar el jurado que tuvo el regocijo y la suerte de premiar este libro, de manera unánime además. No conocía entonces al autor, recuerdo cuánto nos provocó entonces su lectura. Recuerdo la unanimidad, la desazón que nos llevó a Emilio Medina, a Darla Nova y a mí al concluir la lectura de este libro, al encontrarnos con este libro. Hoy tengo el regocijo y la suerte de presentarlo y hoy tengo aquí a mi lado al autor que ya no es un desconocido, ahora es un colega y es además un amigo. Bumbos conforma hoy la panoplia de premios de lujo que con orgullo Ediciones La Luz exhibe. Aquí está pues este libro balsa, este libro pecio, un pecio navegable, si lo hubiera. Aquí está esta estructura semejante a un bote sin quilla, este libro henchido de personajes estirpados, alejados, exiliados, alelados, expulsados del humano entorno y de la humana felicidad. Un libro que nos hará inhalar a todos arena lunar. Mas como asfixia y hundimiento, esa terrorífica dualidad no pueden resultar totales. Como aún ante el bullir sonorísimo de la desesperanza se anhela y se lucha por la no sonorizada esperanza, como además es benévolo y compasivo el autor, aquí está Bumbos, artilugio de salvación, artefacto flotante, ingenio que niega hundimiento, anula asfixia. Aquí está este libro balsa invitando a todos sus lectores a trepar encima, a navegar con él, a negar todo intento de polvo lunar. Aquí está este libro pecio que nos llama a ser su tripulante, sin importar la yertitud de los cuerpos, sin importar porque aquí está el artefacto sin quilla, sin importar porque, como dirían Heidegger y Héctor Leandro Barrio a coro, debemos perseverar en nuestro Dasein, nuestro estar en el mundo, nuestra derrotada y predefinida finalidad, sin importar porque aún sabiendo los muñecos de plastilina, aún yertos, con los pulmones repletos de arena lunar, la yertura total, y en eso estamos de acuerdo, la yertura, repito, felizmente, de la mano del tanto perseverar y del mucho trascender, a tenor de las muchas falsas que cada día nos inventamos, la yertura no es total, la yertura casi ni se nos nota. Muchas gracias. Gracias Rafael Reina por tu presentación. Bien defendido además
No, creo que no tuviste que defenderlo tanto a la hora de entregar el premio, ¿verdad? No, fue unánime. Fue unánime, bueno, además ese jurado conformado por Carras, Novak y Emilio Medina. Todos estuvimos de acuerdo desde el primer momento de lectura y todos salimos algo dañados por el libro. Bueno, pues hoy está en manos de los lectores que quieran llevar un bus de Héctor Alvarez. Héctor, te invito entonces. Es tuya la palabra. Bueno, creo que no hay mucho más que agregar. Todos no tenemos un presentador así, que habla con esa propiedad, con ese conocimiento sobre cómo es escrito. Nada, agregar Bumbo es una especie de, como decía Rafa, una especie de base que construyen los pescadores en los barrios, digamos, periféricos de la ciudad. Entonces ellos buscan poliespuma, este material, el polímero, hacen varias capas de polímero, le dan forma de voz, lo sellan con zinc, a veces le ponen madera también y listo, no tiene la guía. Por supuesto, esto representa, es peligroso, ¿no? Porque atenta contra la estabilidad del barco. Aquí tengo a un amigo que me ha acompañado en muchas de las pesquerías. Y podemos ver las bases en la bahía, abundan, son muy abundantes. Lo que pasa es que yo no sabía que le decían este nombre. Y en una de estas pesquerías salimos, alguien nos comenta que hay una persona que alquila balsa. Y esta persona nos dice entonces que sí, que efectivamente se le llama. Alguna gente le dice base, otra gente le dicen cocho y otros le dicen bumbos. Entonces yo en ese momento tenía la mayoría de los cuentos escritos, pero no encontraba, digamos, esa unicidad de la historia, ¿no? Me gusta que los libros, aunque no necesariamente, pero me gusta que los libros de cuento tengan unicidad, digamos, en cuanto a estilo, en cuanto a tono, a lenguaje. Y cuando este señor me dice que las bases se llaman así, empecé a ver los personajes con esa característica. Los veo así, con esa estructura precaria, pero dando la pelea, ¿no? Ese ambiente hostil y puro de la noche que se confunde con el mar y parecen como una misma sustancia. Entonces, por eso el título del nombre. Quiero agradecerle también a Rafa por la gentileza de sus palabras y otra vez adiciones a la posibilidad de ganar. Muchas gracias a ustedes también por esto. Bueno, un aplauso. Vamos al final de las presentaciones, pues por ser orgánico también, vamos a acompañar ahora la segunda y tercera presentaciones del libro y al final vamos a hacer la venta para que los autores puedan también firmar los ejemplares y así bueno, mantenemos en la sala la concentración que hace falta para escuchar ahora la presentación de las mujeres que no amaban a los hombres de Caterina Persano. Entonces, una pausa y regresamos a